Qué gusto verles por acá, qué gusto saludarles. Gracias por acompañarme en este momento. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un tema muy controversial que hay ahí en el mundo y nos vamos a ir despacio, porque solo de esa manera podremos explicar con lujo de detalle lo que dice la Biblia respecto al diezmo y lo que dice la Biblia respecto a dar. Hay mucha controversia porque mucha gente se enriquece a expensas de lo que debería ser considerado ayudar a otros, ¿no? Entonces, cuando Jesús vino, Él nunca se enriqueció, el apóstol Pablo nunca se enriqueció porque ellos vivían para el Evangelio. Ellos no tenían que preocuparse de nada porque Dios les suplía, pero ellos nunca vivieron acumulando, haciéndose ricos, millonarios. Ahora, que si ellos recibieron un regalo, una ofrenda de alguien, puede ser. Que si recibieron una ofrenda generosa alguna vez, puede ser. Que si ellos alguna vez les dieron algo excedente, puede ser. Yo conozco un pastor, ya falleció ese pastor, pero yo recuerdo que ese pastor se le invitó a predicar a una iglesia y se le dio una ofrenda generosa, y cuando él la recibió se asustó y dijo: disculpen, ¿no se habrán equivocado? Esto que me dieron no será toda la ofrenda de la iglesia, esto es mucho. Dice, nunca le habían dado tanto así en su ministerio. Entonces, la honra sí es correcta, hay que honrar, pero hay que también ser escriturales. ¿Qué dice la escritura? Entonces tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, ¿vale? Vamos a tomar en cuenta varios aspectos. El aspecto número uno que tenemos que tomar en cuenta es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen respecto al diezmo y la ofrenda? ¿Qué dice la Biblia respecto al diezmo y a la ofrenda? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que escribió el Antiguo Testamento y para quién era? ¿Por qué? Porque es muy fácil utilizar la Biblia como un libro de manipulación para llevar a la gente a hacer cosas que a ti te conviene que ellos hagan. Es muy fácil. No sé si ya llamé tu atención con esto. Es muy fácil utilizar la Biblia para asustar a personas y llevarlas a hacer algo que a ti te conviene. Eso es fácil. Cuando Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Esas fueron sus palabras. Conoceríamos la verdad y entonces la verdad nos haría libres, no esclavos. No salimos del reino de las tinieblas para ser esclavos otra vez. El apóstol Pablo se peleó con Pedro muchísimas veces. Saliste del reino de las tinieblas a su luz admirable. No saliste del reino de las tinieblas para ser esclavos otra vez. Esclavos en tus emociones, esclavos en tu dinero, esclavos en las... Entonces vamos a abordar este tema muy delicadamente, porque no quiero herir susceptibilidades, solamente quiero ser muy objetivo con qué dice la Biblia al respecto. El primer inciso: ¿para quién fue escrito el antiguo pacto? Ese es el primer inciso que tenemos que revisar. ¿Para quién fue escrito? ¿Para quién? ¿A quién va dedicado el antiguo pacto? Esas 611, 612 leyes, ¿para quién fueron escritas? ¿A quién se las dedicaron? ¿Quiénes eran los que tenían que obedecer esas leyes del antiguo pacto? Tenían que obedecerla a los hebreos, por sobre todo los sacerdotes hebreos, y de ahí el pueblo. ¿Por qué? Ahora, aquí viene el principio. Aquí viene el principio fundamental. Quiero que seamos muy
muy sinceros con este live, porque yo no voy a tratar de darle la razón a nadie, ni voy a tratar de ser, no sé, como que tratar de hacer sentir bien a nadie. Tengo que hablarte lo que dice la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender para quién fue escrito y con qué intención fue escrito. Siempre en la Biblia estamos pensando que la Biblia es para que la leas, te asustes, obedezcas y tengas recompensa, o no lo obedezcas y tengas castigo. Y así nos la llevamos. La Biblia para asustar y lograr que la gente haga algo. La Biblia para asustar y que la gente obedezca. Y entonces podemos utilizar, como les decía hace rato, la Biblia para lograr que la gente haga lo que queremos y sacarle un beneficio. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es la intención de la ley? Primero, ¿cuál es la intención de la ley? ¿Cuál será la intención de la ley? ¿Por qué Dios les entregó la ley? ¿De acuerdo? Tenemos que entender en primer lugar ese aspecto. ¿Cuál era la intención? Porque si no conocemos la intención, voy a hacer un poquito más para atrás esto para estar más cómodo aquí en el piso. Si no conocemos la intención, entonces no vamos a poder conocer el corazón de Dios. Da el diezmo y la ofrenda. Ajá, pero ¿de dónde nació? ¿Cuál fue la intención? Esto nadie te lo ha dicho. Esto que te voy a decir, nadie te lo ha dicho. Escucha, pon atención porque te va a gustar, te va a llamar la atención. Y es muy distinto a lo que te han enseñado de manera catequista o de manera escuela dominical. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia, para solamente saber de Dios o saber lo que Dios ha hecho o saber la historia o saber lo que debo hacer, lo que no debo hacer, nos perdemos la intención. ¿Qué quería Dios? Esa es la pregunta que no nos estamos haciendo. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Para qué la ley? Entonces vamos a remontarnos a la Escritura. Moisés está a punto de liberar al pueblo de Israel, a los hebreos, ¿sale? A los hebreos, deja ir el pueblo de Dios. Iremos camino de 3 días, no de 40 años, 3 días para adorar. Esa es la primera premisa. Camino de 3 días para adorar. Ese era el propósito. Otro ejemplo. Adán y Eva. La Biblia dice que Adán y Eva estaban en el jardín o en el huerto del Edén y dice la Biblia que Dios caminaba con ellos. Dice la Escritura que Dios venía a caminar con ellos, a pasar tiempo con ellos. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuánto se les hace esto hermosísimo? ¿A cuánto se les hace eso hermoso? ¿Cuál era el propósito entonces del huerto? El propósito del huerto, ¿qué era? Un lugar en donde tú y yo pudiéramos caminar y pasar tiempo con Él. Sí era literal. Porque así como la serpiente y Dios se aparecía con ellos, lo hacía literal. Estamos hablando de otro tiempo, no de este tiempo de decadencia. Entonces, la Biblia lo dice, y si lo lees en el arameo original, así lo va a decir. Dios descendía, así como descendió con Abraham y comió con él e hizo pacto. La teofanía de Jesucristo, el ángel de Dios, que en el arameo original dice, era el ángel de Dios, refiriéndose a la misma palabra que hace referencia al Mesías, en teofanía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar premisas. Voy a tratar de no distraerme y de ser muy puntual. Ya hablamos, ya dijimos lo inicial, vámonos con lo que sigue. Entonces Dios quería pasar tiempo con Adán y Eva. Ese era el propósito fundamental del huerto. Dominar la tierra, pero no me hagan a un lado. Sojuzguen la tierra, pero no me hagan a un lado. Aquí quiero estar con ustedes.
quiero pasar tiempo contigo. Y se repite en Apocalipsis, estoy a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La versión antigua dice entraré a él. Y eso te lo voy a decir en otra ocasión. ¿Qué significa? Porque hay muchísimos significados en lo que la Biblia quiere decir. Pero cuando dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo, habla de la eternidad que dice Deuteronomio que él puso en nosotros para poder habitar en nosotros hoy en el nuevo pacto, que de eso no voy a hablar hoy. Entonces vamos a seguir. La intención de Dios era que Adán y Eva vivieran para siempre y para siempre pasaran tiempo con él. Y en cierto punto ellos debían comer del fruto de la vida y vivir eternamente en comunión con Dios y reinar en esa tierra y cielos nuevos que él acababa de crear. Suena a Apocalipsis, ¿verdad? Cielos nuevos, tierras nuevas. Pues él ya había hecho ese plan. Ese plan no es para Apocalipsis. Ese plan ya estaba desde el principio. El plan de reinar cielos nuevos y tierras nuevas con nosotros era desde el principio. Sojuzguen la tierra. Sojuzguen, llénenla, sojuzguen la tierra. Eso fue lo que les dijo. Ojo, Adán y Eva lo pierden totalmente y entran ahora sí en el estado de muerte. ¿Qué es el estado de muerte? Estado de muerte es separación de Dios. No significa de otra manera más que separado de Dios. Dios ya no puede venir solo a pasar tiempo con ellos. Ay, lo perdieron. Pero en Apocalipsis dice que Jesús será el Rey de Reyes, Señor de Señores en la nueva Jerusalén que desciende de los cielos y va a ser establecida en los cielos nuevos y las tierras nuevas. Entonces se tiene que cumplir la intención de Dios. Este tema me encanta, me fascina. Es la intención de Dios. Su intención inicial era que estuviéramos unidos a Él. Esa era su intención. Pegados a Él, unidos a Él. ¿Qué pasa? Adán y Eva son expulsados del jardín, por supuesto, ya lo sabemos. Ok, es la conciencia de la eternidad de los hijos de Dios debemos tener. Ok, sí, hay que tener una conciencia de eternidad. Pero lo que te voy a decir está más potente, más poderoso. Esto que viene es todavía mucho más potente. Esto que te voy a decir ahorita es mucho más. ¿Estás listo? ¿Estás listo o no? ¿Estás lista o no? A ver, dime si estás listo para saber que tienes el ánimo de escuchar lo que viene. Lo que viene está más potente. Salen del jardín del Edén. Ya no pueden tener ese acceso directo que tenían con Dios. Sucede también el tema de Caín y Abel. Tienen sus hijos. Set, Enoc. Dicen los escritos en arameo antiguos, esto es muy potente, me ponen los cabellos de punta porque me gusta estudiarlo, y dicen los estudios antiguos que de todos los hijos de Adán, ninguno se interesó en Dios como lo hizo Enoc. Y que vivían en cuevas, se habían encuevado, estaban asustados como los cavernícolas o como los que vemos ahí, que las rupestres, esas estupideces, sí, así, en cuevas. Pero que Enoc fue el único hijo que se desesperó y le exigió a Adán, por favor cuéntame cómo era en el huerto del Edén, cuéntame cómo era caminar con Dios. Cuéntame cómo era que Dios bajara del cielo y habitara con nosotros y caminara con nosotros. Cuéntame. Fue el único que se interesó tanto en saberlo que Adán le contó a Enoc. Adán le contó a Enoc lo que era que Dios descendiera y caminara con ellos. Enoc vivió 365 años y no murió, porque dice la Biblia, caminó con Dios.
Dios se lo llevó, no lo dejó morir. Enoc es el primer ser humano que cumplió la intención de Dios para nosotros. Dale gloria a Dios un minuto en los comentarios. Alguien que esté escuchando y esté entendiendo, un minuto, dale gloria a Dios en los comentarios. Alguien, quien sea. Te dejo un minuto. Dios, tú eres santo, tú eres digno, eres poderoso. No hay nadie como tú. Te adoramos, te bendecimos, bendecimos tu nombre sobre todos los nombres. Nadie te hace frente. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Así es, santo, digno, sublime, poderoso. Así es, señores, así es. Hasta ahí vamos bien. ¿Verdad? Un minuto. Sigue, un minuto nada más. Un minuto nada más. Tenemos que llenar esta red de la gloria de Dios. Tenemos que redimir esta red, la tenemos que redimir. Esto es ser luz en las tinieblas. Ser luz en las tinieblas no es ser religioso, místico. No. Esto es ser luz. Esto es prender una fogata en la más densa oscuridad. Esta red está llena de oscuridad. Algunos de ustedes vienen de ver bailecitos. Esta red está llena de oscuridad, pero hoy la estamos redimiendo en el nombre de Jesús. Hoy estamos redimiendo esta red. Ahí va, vamos a seguir. ¿Están listos para continuar o ahí le paro? ¿Le seguimos? Se pone mejor. Porque hoy vamos a terminar de explicar el propósito. Vamos a explicar la intención de Dios cuando puso lo que es el diezmo y la ofrenda y lo que es el Nuevo Testamento y qué dice el Nuevo Testamento al respecto. ¿Por qué? Porque muchos me lo han preguntado, lo he prometido. El domingo pasado estuve muy enfermo y me pasa muy seguido que cuando es domingo y voy a dar mi plática me dan dolor. Ahorita tengo dolor de cabeza, así que oren por mí. Un momento, oren por mí porque me empiezan a dar dolores de cabeza. Yo sé que el enemigo no quiere que ustedes escuchen este mensaje, yo lo sé. Pero bueno, vamos allá. Entonces ya tenemos el caso de Adán y Eva, el caso de Enoc. Esto es como una señal de esperanza. Puedo redimir al mundo. El ejemplo más grande es Enoc. Enoc se desesperó por conocer, preguntó a Adán le dio respuesta y él buscó a Dios, caminó con Dios, no construyó una iglesia, no cobró diezmos y ofrendas, no predicó padrísimo, no hizo señales y prodigios, no profetizó. Enoc solo caminó con Dios. Yo le daría gloria a Dios en este momento. Yo le daría gloria a Dios en este momento. Pero así, me volvería loco dándole gloria a Dios. Ok, vamos a seguir. Esa señal de esperanza de que sí se puede redimir al mundo, entonces vamos a reflejarla, escucha bien, cuando el pueblo de Israel es esclavo. La esclavitud en Egipto, ojo, esto nadie te lo ha dicho, la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto es un símbolo de la esclavitud a la muerte que teníamos. ¡Wow! La esclavitud a Egipto es un símbolo de la esclavitud que tenía el pueblo de Dios a la muerte, a la separación de Dios. Antes servíamos al príncipe de este mundo, pero ahora servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes estábamos esclavos. No sé si alguien está captando lo que estoy diciendo. El hecho de que el pueblo hebreo fuera esclavo en Egipto era una señal, era un símbolo, era una paráfrasis, si le quieres decir así, de lo que significaba no servir a Dios, estar apartado de Dios, ser esclavo del mundo. Entonces viene Moisés y le dice a Faraón, iremos camino de 3 días para adorar a Dios. Ahora veamos las señales. El pueblo sale,
Lo único que tiene que hacer es creerle a Dios. Camino de 3 días para adorar. La intención de Dios de sacar al pueblo de Egipto, ¿cuál era? ¿Cuál era la intención de Dios de sacar al pueblo hebreo de Egipto? Dios les dijo: quiero que vayamos camino de 3 días y me adoren. Porque la intención de Dios era crear una nación de reyes y sacerdotes que le adoraran perpetuamente. Eso era todo. Reyes y sacerdotes que le adoraran perpetuamente. Eso era todo. ¿Cómo es que Dios demostró que eso era lo que Él quería? Porque tú me vas a decir: ay, sí, qué fácil. Un pueblo de sacerdotes, que le adoran. ¿Y de qué van a comer? ¿Y qué van a vestir? ¿Y dónde van a vivir? ¿Y qué esto? ¿Y qué van a trabajar? ¿Y qué van a hacer? Ahí viene lo mejor. Aquí viene lo mejor, señores. Aquí viene lo mejor. ¿Ya? ¿Ya? La intención de Dios no era llevarlos al desierto. Mira, te voy a decir qué es lo que debía pasar. Ellos salían de Egipto, caminaban 3 días, se iban a parar delante de Canaán, se iban a parar como un ejército sin armas y sin preparación, e iban a mirar cómo Dios, como lo hizo después con otros ejércitos de él, cómo Dios eliminaba a sus enemigos de delante de ellos. Ellos lo iban a ver con sus propios ojos. Les iba a entregar la tierra y entonces les iba a enseñar sus estatutos para convertirlos en una nación de sacerdotes. Y créeme, cuando ellos se convirtieran en nación de sacerdotes, no iba a existir ni una sola nación que les hiciera frente. Porque como en el huerto Dios bajaba, ¡ay, señores! ¿Quién le puede hacer frente? Dale gloria a Dios un minuto, por favor. Alguien que esté entendiendo, levante el nombre del Señor, exalte el nombre del Señor ahí en los comentarios. Alguien que está captando lo que está sucediendo, alguien que levante el nombre del Señor, por favor. Díganle lo que Él es, hablen de las maravillas de Dios. Así es, gloria a ti, Señor. Así es, nadie como tú, Señor. Así es, gloria a Dios. Entonces, esa era la intención. Salen de Egipto, se dedican a ser sacerdotes de Dios. Y Dios se encarga de todo. ¿Y en dónde? Dios lo demuestra. Ahí va. ¿Estás listo? ¿Estás listo para decirte en dónde Dios lo demuestra? Que eso era lo que quería. ¿Alguien está listo para escuchar lo que viene? Porque tal vez nunca lo has escuchado. ¿Sale? ¿Alguien está listo? Porque no sé si estás listo para escuchar esto que viene. ¿Va? Ahí va. Ahí va. Cuando a ellos les da miedo tomar la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios les prometió. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde dice que un grupo de israelitas se armaron de valor y se fueron a intentar conquistar Canaán sin la ayuda de Dios y que los derrotaron cañón, gacho. Investígalo, está en la Biblia. ¿Sí? Sí intentaron invadir, pero sin el permiso de Dios. Ya habían equivocado y entonces quisieron hacerlo. Se van 40 años en el desierto. ¿Sabías tú que durante los 40 años nunca se enfermaron? Sus zapatos nunca se desgastaron. Su ropa nunca se desgastó. Nunca les faltó de comer. Nunca les faltó de beber. ¿Sabías tú eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que Dios era capaz de sostenerlos, de proveerlos, de cuidarlos, de defenderlos, si tan solo ellos aceptaban
su lugar de convertirse en una nación de sacerdotes. Ya. Eso era todo. ¿Alguien está captando lo que estoy diciendo? ¿O no? Dios demostró que Él se iba a encargar de ellos siempre. Y ellos solo tenían que ser un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere que hagamos hoy? Eso deberíamos hacer tú y yo hoy. Y Él se encarga de ti. Busca primero. Levanta tus manos ahí donde estás. Así, levántalas. Porque solamente vamos a leer la escritura. Levanta tus manos ahí. Ahí yo sé que no te puedo ver, pero levanta tus manos. Yo sé que lo vas a hacer porque vas a obedecer. Y repite la escritura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás. 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 ¿Qué es ese demás? Lo que tú quieras. ¿Qué es ese demás? ¿Qué es? ¿Qué es para ti ese demás? Será añadido. Aún está vigente la idea, la intención de Dios. La ley no, pero sí la intención. La intención es un pueblo de sacerdotes. Esa es la intención. Siempre ha sido, siempre será. Un pueblo de sacerdotes que busquen primero su reino y Él no deje que sus zapatos se gasten, su ropa se gaste, no dejen que se enfermen. ¿No les falta comida? Ay, Padre. ¿Y si me llega a faltar comida? Alguien que me pregunte en el comentario, ¿y si a mí me llega a faltar comida? ¿Sabes qué hago? Hay que doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios por darnos un tiempo de ayuno. Porque mejor sería morir de hambre en su presencia que con la panza llena en las manos de mis enemigos. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. A ver. Para que lleguemos a pensar así tienen que suceder muchas cosas en nuestras vidas. Tienes que haber tocado fondo, tienes que haber perdido todo, tienes que haber sido verdaderamente salvado. Salvado no es que escuchaste un buen mensaje y caminaste al frente y repetiste una oración. Salvado es que te tenían el cuchillo puesto aquí y estabas a punto de morir y te quitaron el cuchillo. Salvado es que estabas en la horca a punto de ser lanzado al vacío y te perdonaron. Salvado es que estabas a punto de entrar a la cárcel y no entraste a la cárcel. Salvado es que deberías estar ahorita en el hospital. Sin embargo, aquí estás. Salvado es que quizá no deberías tener esa hermosa mujer, esposa a tu lado, ese hombre, esposo a tu lado, pero lo tienes. Salvado es que tal vez no deberías tener ni un solo hijo, pero Dios te ha dado tus hijos. Salvado es que tal vez no deberías tener esa casa y Dios te la dio. Hay gente que confunde el ser salvado con hacer un ritual. Hay gente que es salva y Dios lo saca o en un antes y después, hasta con una palabra, hasta en este momento. Y no tienes que hacer nada más que creer y confesar. Por eso te hago que repitas y des gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios un minuto. Dale gloria a Dios un minuto. Esto está hermoso. La intención de Dios entonces era que ellos fueran un pueblo de sacerdotes, como siempre ha sido y como siempre va a ser. Pero ellos deciden tenerle miedo a la presencia de Dios y le dicen a Moisés: Moisés, mejor tú ve delante de Dios, ¿sale? Ve delante de Dios y nos cuentas. Ahí fue donde empezó la religión. Justo ahí es el inicio de la religión. ¿Sabían eso? ¿Dónde fue el inicio de la religión? ¿Saben que la religión que adora a Dios, o que busca a Dios, o que pretende profesar a Dios, inició ahí en el monte? Cuando el pueblo le dijo a Moisés: Moisés,
tenemos miedo de acercarnos a Dios. Nosotros no nos podemos acercar a Dios. Tú acércate a Dios y nos cuentas. Ahí empezó la religión. Justo ahí. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Te habías puesto a pensar eso? Cuando buscamos un intermediario humano entre Dios y nosotros, cuando el único intermediario es Jesucristo. El día de hoy. Ok, entonces el pueblo no quiere con Dios, entonces Dios tiene que poner reglas, normas. Y no sé si recuerdan, cuando Moisés les dice, y era en el momento en el que habían atacado la primera ciudad, o la segunda, no, la primera, y un hombre tomó del botín y no debió tomarlo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien está poniendo atención o no? Que se levantó uno de los soldados y dijo, los que estén de parte de Dios, aléjense de ese hombre. Los que estén del lado de Dios. ¡Ay, qué poderoso es eso! Los que estén del lado de Dios, apártense. Oigan, aquí hay un tema. Todos estos que se apartaron son los que eventualmente se convirtieron en los sacerdotes y sus familias. Significa que las reglas tenían que cambiar. No íbamos a tener un pueblo de sacerdotes porque el pueblo no quería ser un pueblo de sacerdotes. Entonces los que se reservaron y se apartaron para Dios, ¿qué iba a pasar con ellos? Díganme. Los que se reservaron y se apartaron para Dios, ¿qué tenía que suceder con ellos? Incluso hubo órdenes. El nazareato era una orden. Sansón era nazareo. Jesucristo era nazareo. E iban a ser los sacerdotes. Ok, pero la intención de los sacerdotes, ¿cuál era? Que dedicaran su vida a estar en la presencia de Dios, a caminar con Dios. ¿Y cuál era el plan para que ellos se sostuvieran? Aquí ya estamos entrando en materia. Entonces, todo el pueblo no quiso estar con Dios. Todo el pueblo no quiso ver a Dios y crean la religión. Tienen miedo. Alguien comete un error, pónganse del lado de Dios, se separan unos cuantos, ¿y el resto qué? Unos cuantos selectos del pueblo se dedican a ser sacerdotes. ¿Y el resto qué? Pues el plan entonces fue que el resto tenían que dedicarse a sostener al pueblo de sacerdotes. Entonces, cuando entraron a la tierra de Canaán y cruzaron el río Jordán, dice la Biblia que el maná cesó. Paró, no hubo más maná nunca más. Gloria a Dios. ¿Qué te digo? El maná se detuvo, porque ahora el plan cambió. Les entrego la tierra, ustedes la trabajan, hay que sostener a los sacerdotes, porque ellos son los que van a estar guiando al pueblo a mi presencia. Y nuevamente, por nuestras circunstancias, no se logra 100% el objetivo que Dios tenía al principio. Y para no irnos muy largo, nace David, un hombre conforme al... Bueno, y le podemos seguir, cada vez un intento más acercado y acertado a lo que Dios esperaba. Salen hombres que viven y se acercan a Dios y de verdad rompen con las normas. Sansón, Jefté, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, todos aquellos que hicieron grandes proezas, pero porque tuvieron una diferencia, un diferencial. ¿De acuerdo? El punto es
que una vez que se genera un sector del pueblo o de la nación para ser los sacerdotes, ellos tienen que vivir de algo. Dios no los puede mantener con su mano. ¿Por qué? Porque son un sector del grupo, no son todo el grupo. Si toda la nación se hubiera rendido a Dios, si mi pueblo, entre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y se los repetía a Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces quise reunirlos bajo mis alas como la gallina? No me están poniendo atención, no me están poniendo atención. No me están poniendo atención. Ya vi que no me están poniendo atención. ¿Les parece si le seguimos en el siguiente? Porque todavía vienen cosas muy, muy interesantes. ¿Y cuántas veces Dios en su palabra refleja y refleja y refleja y refleja lo mismo? ¿Cuál era su intención? ¿A alguien le queda claro cuál era la intención de Dios? Ok, vamos a seguir. Prosigamos. Para que el pueblo o la sección del pueblo que no iban a ser sacerdotes tuvieran y cumplieran su función, ellos tenían que sostener al pueblo de sacerdotes. Por eso es que el diezmo, la ofrenda y la primicia eran destinadas para el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a romper con toda idea. Ojo, ya empezó. Ya empecé a hablar del diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque iba a ser una sección del pueblo es exclusivamente dedicada para buscar a Dios. No tenían que trabajar, no tenían que ensuciarse, no tenían que manchar sus manos, no tenían que ejercer labor física en otra cosa que no fuera para buscar a Dios. Por lo tanto, la responsabilidad del resto de la nación era sostenerlos. Diezmo, ofrenda y primicia. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dice la Escritura respecto del uso del diezmo, la ofrenda y la primicia? ¿De acuerdo? Dice que el diezmo estaba destinado para los sacerdotes, que la primicia estaba destinada para los levitas y que la ofrenda era para el sustento del templo. Bueno, en el momento que ya fue el templo o la casa de Dios o el tabernáculo. Recuerden el momento en el que Moisés pidió la ofrenda y el pueblo dio demasiada ofrenda. ¿Sale? Demasiada ofrenda que Moisés les tuvo que decir, ya no den más. No sé si alguien recuerda eso. ¿Vale? Entonces, si leemos en Deuteronomio y en el, ¿cómo se llama? En la Torá o en el libro, los primeros 5 libros de la ley, explica, diezmo era para Dios, pero se le entregaba al sacerdote o a los sacerdotes principales, con lo que ellos se sostenían. De ahí viene el pecado de los hijos de Elí, que ellos en vez de ofrecerlo como Dios mandaba, le pedían al pueblo para ellos y se lo quedaban, lo escondían. No se lo ofrecían a Dios y no tomaban la parte que Dios les había dicho a ellos que tomaran para ellos. Tenían que cocerlo y ya cocido, entonces ellos tomaban y de ahí ellos vivían y se alimentaban porque era sagrado, ¿no? Ellos empezaban a quitarle a la gente por delante para almacenar y tener. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que sus ministros almacenaran
y tuvieran. Nuevamente lo repito, el plan de Dios nunca fue que sus ministros almacenaran en bodegas. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso no se lo dijo al pueblo, se lo dijo a los ministros. ¡Ay, ay, ay! O sea, no te lo esperabas. La intención de Dios nunca fue que sus sacerdotes almacenaran algo. Perdónenme, discúlpenme si ofende a alguien, pero la intención nunca fue enriquecer a los sacerdotes. Ellos iban a vivir en la decencia, pero vivían en mucha opulencia, porque tenían y les sobraba, pero tenían del día a día. La demostración del sustento de Dios, del maná día a día, era la demostración del sustento día a día que Dios les quería dar a los sacerdotes. Lo que te den en el momento, de eso comes y de eso vives. No vas a almacenar y no te vas a enriquecer. Sin embargo, hoy sí tenemos quienes se enriquecen del dinero que da el pueblo. Pero vamos a llegar a ello en un momentito porque este es uno de los mejores lives que vamos a tener. Número 1, el diezmo. Ahora, la primicia. ¿Qué dice Deuteronomio de la primicia? Para esto, si alguien quiere, de manera gratuita, aquí en el link de mi bio tengo unos estudios y tengo este estudio. El diezmo, la ofrenda y la primicia con base bíblica. Aquí está, si lo quieres ver. ¿Va? De acuerdo. ¿Va? Entonces, ya terminamos el diezmo. Ahora vamos con la primicia. La primicia era destinada a los levitas. Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran las personas que se dedicaban a la parte, digamos, al segundo nivel de la administración. Los que se encargaban de preparar todo, preparar las cuestiones, digámosle, secundarias, la música, las vasijas, la adoración. Ellos eran una especie de servidores, una especie de diáconos, líderes, servidores, los levitas. Y ellos tenían el derecho a vivir de la primicia. Entonces, toda la nación entregaba la primicia y esa primicia era para sostener a esas personas que se purificaban, pero no eran sacerdotes, que servían, pero no eran los sacerdotes, que hacían labores, pero no eran los sacerdotes, ¿ya? Y la ofrenda era con lo que se sostenía el resto del tabernáculo y en su momento el templo, y al mismo tiempo el resto de los servidores, los porteros, los limpiadores, los cuidadores. De ahí, de todo lo que es el tema de la ofrenda, se mantenía el resto del edificio. Por eso Malaquías dice, traigan los diezmos al alfolí, ¿sale? Y haya alimento en mi casa. Diezmo era para el sacerdote, la ofrenda para mi casa. ¿Quién requiere mayor mantenimiento? ¿Una persona o una familia de una persona del sacerdote, o todo el tabernáculo, o todo el templo? ¿Quién requiere mayor dinero? Todo el templo, dice. Claro, claro que sí. Por eso, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Sí? Significa que la ofrenda siempre debió ser mayor que el diezmo. Significa que si tú dabas el 10%, en la ofrenda deberías de dar a partir del 11%. Perdóname, pero es la Biblia. Así es la Biblia, no soy yo. Pero los israelitas daban de más y Moisés los tenía que parar. Esto es Biblia, esto no es mi invento y a mí no me lo vas a dar, no me interesa. Porque Dios ha puesto en mi corazón que yo dé estos mensajes sin costo, con libertad. De hecho, mis artículos y mis tesis las puse libres, disponibles, sin costo en el link de mi biografía.
Lo único que no está libre es mi libro, porque ese libro está en eBay y no lo puedo dar en PDF. Lo tienes que bajar de eBay, de Amazon, o comprarlo en digital. Ese sí no te lo puedo regalar, perdóname. Pero los demás escritos y estudios que tengo, ¿sale? Sí. Entonces va. Si lo cumplen, exacto. Entonces mira, diezmo lo aplican para la familia del pastor y se lo tienes que dar en su mano al pastor, ¿verdad? La ofrenda la aplican para la iglesia y hoy día que se pide la primicia, lo usan para el proyecto que se está haciendo en la iglesia. Ahora, cuando Dios diseña esta estructura, esta administración, ¿cuál era la intención? Alguien que me diga, ya que ya entendimos, ¿cuál era la intención del diezmo, ofrenda y la primicia? A ver, alguien que me diga, ¿cuál era la intención de Dios? Que solamente las personas que se iban a dedicar a buscarlo no se distrajeran en otra cosa y que la nación se dedicara a mantenerlos para que ellos solo se dedicaran a la presencia de Dios. Esa era la intención. Te pregunto, ¿la iglesia de hoy o el templo al que asistes es una nación? Pregunta número 2. ¿Es un grupo de sacerdotes que se dedican día y noche a buscar la presencia de Dios? ¿Es un templo que está abierto las 24 horas, 365 días del año, abierto para que la gente vaya a buscar a Dios? Hay que hacernos las preguntas, chicos. Por favor, y perdónenme si alguien se puede ofender, pero hay que hacernos las preguntas. Hay que hacernos las preguntas correctas. Porque si no nos hacemos las preguntas correctas, vamos a estar deambulando en liturgias que no tienen nada que ver con la escritura. Había un propósito. Dios no es tonto como para decir, dame el diezmo porque se me antoja y porque si no me lo das te maldigo. No, señores, no era la intención. Cuando dice malditos sois con maldición porque me habéis robado, significa que los sacerdotes que se encargaban de ministrar a Dios no tenían el sustento para poder dedicarse exclusivamente, ay, me dan escalofríos, no tenían el sustento para dedicarse exclusivamente a adorar a Dios. Por lo tanto, tenían que estar buscando de dónde comer para mantenerse ellos y sus familias y entonces poder dedicarse a Dios. Así le robaban. Eso es robarle a Dios, señores. Porque dinero no le puedes robar a Dios. Adán y Eva, ¿cómo le robaron a Dios? No, les dio todo. No te necesitamos. Nos da el conocimiento, la ciencia es suficiente. A Dios no lo necesitamos. Así es, y hoy se sigue practicando, porque ya no necesito a Dios, la gente me da. Ya no necesito confiar en Dios, la gente me da, porque están asustados, porque si no, Dios los maldice. Malditos sois con maldición, porque me habéis robado la nación entera. Leamos tal cual, literal lo que está diciendo la Biblia. Ustedes, la nación entera. No significaba que unos cuantos, no significaba que los cristianos, los estos, los aquellos. Ustedes, la nación entera me robó. ¿Cómo me robó? Porque el grupo selecto de sacerdotes que tenemos dispuestos para que busque mi presencia y nos dirija a la presencia de Dios, no tienen cómo vivir, cómo responder a su familia. Por eso, aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Ay, ya estoy hablando, ya empecé a hablar. Si me dan permiso, hablo con ganas. Si no me dan permiso, me callo, cierro live y el próximo domingo seguimos. Pero si quieren que siga, sigo, porque ya empecé a hablar. El pueblo, la nación entera, había dejado de responderle a los sacerdotes porque consideraron que ya no era importante.
Consideraron que Dios ya no era importante. Consideraron que sus armas eran más eficientes, que su inteligencia era más eficiente. Se les olvidó que un pastorcito con una onda tumbó a los enemigos de Dios. Se les olvidó que Dios dirigía sus batallas. Se les olvidó que 1000 a la diestra, 1000 de este lado, y ponían el arca del pacto en medio y los enemigos morían. Se les olvidó que ponían el arca ante los ídolos de Dagón, los ídolos de los filisteos. Se les olvidó que al poner el arca en ese lugar, ¡boom!, todo lo malo caía. Se les olvidó que la presencia de Dios era lo más importante que necesitaban en sus vidas. Se les olvidó lo esencial. Lo esencial se les olvidó, se les fue. Y lo esencial siempre fue tener la presencia de Dios en sus vidas. Lo esencial siempre fue que la presencia de Dios estuviera en sus vidas. Te repito, lo esencial, la intención de Dios siempre va a ser primordialmente que Él sea el centro de tu vida. Que no sea tu trabajo, tu familia, tus cosas. Se olvidó, señores. Discúlpenme, pero se olvidó. Ahora, si tú vas a dar el diezmo y la ofrenda a Dios de manera regulada por la ley del Pentateuco, de la Torá, necesitas aplicar las 611 leyes de la Torá para que aplique, porque Dios les dijo una instrucción. El cabrito, que era señal de la ley, el cordero, perdón, que se iban a comer, que era señal de la ley, te lo ibas a comer completo, todo, no ibas a dejar nada. Porque si dejas algo, no te lo comiste completo. Y si no te lo comiste completo, no hace efecto en tu vida. Por eso, hombre, si vas a judaizar, judaiza bien. ¿Quieres la bendición del antiguo pacto? Existe, sí existe. Hoy existe. No fue anulada, no fue abolida. ¿Tú quieres dar el diezmo y la ofrenda? Entonces únete a la nación de reyes y sacerdotes. 2. No solo cumplas con el diezmo y la ofrenda en la primicia. Hombres, córtate la punta de tu miembro. Perdónale las deudas a tus amigos. Ayuda a las viudas y a los extranjeros. Y haz todo lo que dice la ley para que se cumpla en tu vida lo que dice la ley. Si no, no lo hagas. Y punto. Y ahí termina el tema del diezmo y la ofrenda en el antiguo pacto. ¿Ya? ¿Seguimos o le paramos? ¿Seguimos o le paramos? Ustedes me dicen. ¿Seguimos o le paramos? Perfecto. Nuevo Testamento. Chistoso, pero real. Jesús pagó el impuesto del templo. Porque para ese tiempo ya no era devoción, ya era obligación. Ay, Señor, ¿por qué lo dije? No debía haberlo dicho. No debía haberlo dicho. No debía haberlo dicho. No lo debía haber dicho. Jesús pagó el impuesto. Fueron y le dijeron: Señor, ¿por qué tú no pagas el impuesto del templo, tú y tus discípulos? Jesús le dijo a Pedro: ve y pesca, y en la boca del pez encontrarás un estatero, va y lo entregas, y con eso pagas mis 3 años de ministerio de los impuestos del templo para que les calles la boca. Porque lo hicieron obligatorio. Belén, pequeña de todas, era la ciudad predilecta donde comprabas la primicia, el borrego, sin puro y sin mancha, y lo llevabas a Jerusalén y lo entregabas. Pero los sacerdotes les decían: no, está sucio, veo que tu borrego es impuro, déjalo allá en ese corralito donde guardamos los impuros, no te lo puedes llevar. Y se lo quedaban y te enviaban a comprar otro borreguito. Y como no traías el efectivo, tenías que ir a los cambistas. ¿Dónde están los cambistas? Jesús se molestó de los cambistas. ¿O no? ¿Qué es eso de los cambistas? ¿Por qué había cambistas en el templo?
Sí, porque los sacerdotes los enviaban a cambiar dinero porque solo podrían comprar los borregos buenos con dinero local para poder traer la ofrenda de expiación por ellos y su familia. Negocio redondo. Negocio que todavía existe hoy. ¿Alguien está entendiendo por qué Jesús se indignó tanto y volcó las mesas de los cambistas en el templo? ¿Alguien entiende lo que estaba pasando? Tú llegabas con tu corderito porque tú querías expiación. Entonces traías tu borreguito y te decían, no, este está impuro, aunque no estuviera impuro. ¡Pum! Y tenías que entregárselos para que lo purificaran, pero ya se lo quedaban y te enviaban a comprar otro, pero no podías comprar con tu dinero. Entonces los cambistas estaban ahí listos. Un negociazo que hoy todavía existe. Reitero, la intención de Dios nunca fue que sus ministros acumularan. Nunca, nunca. La intención de Dios fue que vivieran día a día. Si a mí, yo no soy ministro de templo, ni jamás pretendo hacerlo, ni me interesa hacerlo, ni me gustaría hacerlo. Pero si a mí un día me dijeran, ¿sabes qué, Frank? Dedícate a enseñarnos la palabra. Nosotros nos encargaremos de que tú no tengas que preocuparte por otra cosa. Ok, vamos, hacemos un trato y nos metemos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Ahora, si estás listo para el Nuevo Testamento, ¿estás listo para el Nuevo Testamento? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Están listos? ¿Están listos para ver lo que dice el Nuevo Testamento? Ok, primera cita que vamos a leer. Cada quien dé como propuso en su corazón. Ahí empieza. Ese es el Nuevo Testamento. Leemos el griego y el hebreo original. Propuso, habla de propuesta y habla de propósito. Con esto te estoy diciendo que si tú asistes a alguna iglesia o algún lugar donde se te invita a dar, tú tienes que crear una propuesta y un propósito. ¿Por qué lo vas a dar? ¿Y qué propuesta tienes para darlo? Ejemplo, Frank, para mi iglesia yo tengo la propuesta de dar, no sé, 2,000 pesos al mes, 1,000 pesos al mes, 500 pesos al mes, 1 peso al mes, no sé, esa es tu propuesta. Propósito, que sepas bien cuál es el propósito del dinero que vas a dar, que las cuentas estén claras, que te digan en qué se usa el dinero en ese lugar y se use para lo que te dicen que se usa. Si te dijeron que van a poner el techo nuevo y das dinero, pero no lo pusieron, entonces te engañaron. Si dijeron que iban a poner sillas nuevas, pero lo usaron para poner los baños, entonces te engañaron. Tiene que haber una propuesta y un propósito. Si tú dices, mi propósito es bendecir en general el reino de Dios, mi propósito es bendecir la familia de los que comparten, mi propósito es, bueno, ese es tu propósito, perfecto, se lo entregas al Señor y que Dios haga su voluntad. Pero si alguien te dice en algún lugar, esto se va a India a ayudar a los niños pobres y no se fue a India, robaron, punto. ¿Vale? ¿Estamos ahí bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Propósito, propuesta. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Propuesta y propósito. Solo lo que dice la Escritura. No me lo estoy inventando. Así lo dice la Escritura. Perfecto. Número 2. El apóstol Pablo hablando. ¿Listos? Quien tenga más de más, conforme seas bendecido. ¿Alguien entendió eso? Quien tenga más de más, conforme seas bendecido. ¿Qué significa? Que Dios te va a bendecir primero. Porque Dios no puede darte algo. Tú no puedes darle a Dios algo que no tienes. Tú no puedes dar algo. ¿Y dónde justifico este texto? Es que yo le voy a dar a Dios primero, aunque no tenga que darle a mis hijos, porque confío en la palabra y no quiero que haya condenación en mi vida.
Entonces, ¿cómo lo compartes con la Escritura que dice que aquel que no provee para los de su casa es peor que un infiel, que un incrédulo? Dios jamás, jamás te va a pedir que dejes sin comer a tus hijos si no hay un propósito. Dios jamás te va a pedir que dejes a tu familia en la calle sin un propósito. Solo si hay propósito, pero Él te lo va a pedir y Él se va a manifestar a tu vida. No es así como que, ay, voy a ser más bueno que todos. No, tú no eres más bueno que Dios. Perdóname si te ofende, pero tú no eres más bueno que Dios. Tampoco puedo obligar a Dios. Número 1, entonces, propuesta y propósito. ¿Por qué crees que los apóstoles administraban? No pedían diezmos y ofrendas, administraban. ¿Qué administras? Cuando tenemos un administrador, ¿qué administra un administrador? ¿Lo que quisiera o lo que tengo? ¿Qué administra alguien? ¿Alguien administra lo que quisiera tener o alguien administra lo que tiene? Lo que tienes. Significa que la iglesia primitiva proponía con propósito y los apóstoles sabían lo que iban a recibir y lo administraban. ¡Wow! Tan potente. La familia de estos iban a dar tantos dracmas, la familia de estos iban a dar tantos, y ellos ya tenían cuánto iba a haber, y entonces, pues todo esto vamos a mandar a Jerusalén. Todo esto vamos a mandar con Pablo al viaje allá. Ya sabemos qué vamos a hacer. Administrar. Administradores del reino de Dios. Eso sí es ser un administrador. Número 1, propuesta y propósito. Número 2, conforme seas bendecido. Cada quien dé. Si tienes más, das más. Entonces tú hiciste una propuesta y dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a dar 1,000 pesos, 2,000, 5,000, 20,000, 100,000, lo que sea que tú tengas al mes. Pero este mes fui bendecido de más. De gracia recibiste, de gracia das. Dios no se equivoca, Dios no puede ser burlado. Él no te va a pedir algo que Él no te ha dado. Tú no le puedes dar amor a la gente si primero no recibes el amor de Dios. Tú no puedes amar si primero no conoces el amor, si no recibes amor. Tú no puedes darle al reino si primero no tienes para darle a Dios. Y también puedes cambiar tu propuesta. Podrías mejorar tu propuesta. Ahí sí es donde se activa la fe. Ahí sí. Porque haces una propuesta y dices, me propongo a tanto. Tal vez no lo alcance. No. Me propongo. Dios, ayúdame porque tengo una propuesta para un propósito. Ayúdame. No lo habías escuchado, ¿verdad? Así no lo habías escuchado, ¿verdad? Así no lo habías escuchado. Última, tercera y terminamos. Tomaban sus posesiones y las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Aquí hay varias vertientes. La primera es que ellos pensaban que ya se iba a acabar el mundo, entonces estaban deshaciendo de todo lo que tenían para dar lugar a lo que venía. Otros, simplemente en obediencia a Dios, por amor, por gratitud, tenían 2 casas, vendían una y se lo daban a los apóstoles. En este caso tenían 2 autos, da 1. Tenían 2 terrenos, da 1. O sea, tenía 10 terrenos, daba 9 y se quedaban con 1. O sea, esa era la mentalidad que ellos adquirieron. ¿Qué significa esto? A ver, pregúntame.
Porque no me vayas a salir con que es que hay que darle al pastor nuestros extraterrenos. No, eso no significa eso. Eso no significa eso. Eso no significa eso. Exacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Porque incluso Ananías y Zafira murieron por mentir. No porque dieron, porque no dieron, por mentir. Ojo, no murieron porque dieron menos, murieron por mentir. Porque ellos dijeron, vendimos el terreno en 100,000 y aquí están los 100,000 y realmente lo habían vendido en 11,000. ¿Ok? Entonces lo que estaba sucediendo es que dice la Escritura que lo traían a los pies en los apóstoles y lo administraban y buscaban que a nadie le faltara nada. Este dinero era para que los administradores del reino de Dios crearan áreas de oportunidad para aquellos que no las tenían. ¡Wow! ¿Cuántas personas en tu iglesia no tienen trabajo? Pues con este dinero vamos a generar fuentes de empleo, vamos a generar empresas, vamos a generar algo para que todos tengan de qué vivir. No les vamos a regalar el dinero. Esto no lo habías escuchado, esto no lo habías escuchado, te lo aseguro. El apóstol Pablo mismo hacía tiendas, el apóstol Pablo mismo trabajaba, Pedro seguía pescando, eran expertos. Pero cuando trajeron este dinero a los pies de los apóstoles, no era para enriquecer a los apóstoles, era para que a nadie le faltara nada. Y no es de que agarraron, a ver, vengan todos los que no comieron, ahí les va. No fue una repartida de kermés. Fue a ver, ¿cuánto se juntó? Todos ustedes, 99, 100 que están aquí conectados, ¿sabes qué? Todos tenemos un terreno, todos los venden. Vamos, supongamos que caen acá 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos no son para el pastor. Esos 10 millones de pesos son para, a ver, administradores vengan para acá, empresarios vengan para acá, gente de trabajo vengan para acá. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 10 millones de pesos. Tenemos que darle trabajo a ¿cuántos? 50 de los 100 que están conectados no tienen trabajo. Vamos a generar fuentes de empleo para esas personas. Es por eso que pocas veces ves judíos pobres, porque siguen esta regla. Esta regla la siguen, porque esta regla venía desde el antiguo pacto. No tengo tiempo para darles toda la lectura. Porque ellos ven a un hermano en necesidad y le prestan el dinero sin usura, sin esperar a cambio y sin obligación. Y cuando ese hermano logra levantar un negocio y es bendecido, entonces paga de regreso ese dinero. Desenlace, resumen final, lo voy a seguir transmitiendo de repente, como lo hago a veces. Si alguien quiere, algunos de los recursos que tengo están en el link de mi biografía. Como es gratuito, no lo van a leer, pero ahí están. Todo lo que yo he estudiado, escrito y trabajado ahí está, menos mi libro, porque mi libro pues no lo puedo dar en PDF, no puede salirse en PDF, tiene una regulación, tiene un código de barras, no puedo soltarlo así en PDF, estaría mal. Entonces, ahí están en el link de mi video. Bueno, resumen y ya nos vamos. Recuerden que ahí están los recursos y ya, vamos al resumen. Si tú quieres judaizar, dar el diezmo y la ofrenda, lo puedes hacer, pero tienes que cumplir las 611 leyes para que sea válido en tu vida, lo cual era imposible antes, sigue siendo imposible hoy. Jesucristo fue el único que lo pudo cumplir. Ese es el primer punto. Si vas a judaizar y dar el diezmo reglamentario para recibir la bendición de Dios hasta que sobreabunde, como dice el Antiguo Testamento, tienes que dar el diezmo para el encargado sacerdote de tu comunidad,
la primicia para los levitas o la alabanza, los que se encargan de la administración, servidores, etcétera, y tu ofrenda que es mayor que el diezmo para el sostenimiento de ese templo. Así es la ley. Discúlpame, pero esa es la ley. Si no les gusta, es problema suyo, pero esa es la ley y la puedes ejercer hoy si tú quieres, pero la tienes que ejercer toda, al pie de la letra. Si no la ejerces completa, no funciona para ti y lo siento. De una vez te lo digo, hombre que me estás viendo, si no te vas a cortar la punta de tu pene, que así era la circuncisión, y no le vas a perdonar las deudas a tus amigos, si no le vas a perdonar las deudas a sus hermanos, si no vas a ayudar a la viuda, si no vas a hacer cada uno, hasta no trabajar, no escupir en sábado, o sea, todo lo que diga, ¿sale? Entonces mejor no lo hagas. Ahora, si hoy en la gracia dijimos propuesta y propósito, número 1, 2, conforme fueres bendecido, y 3, lo que tenías de más lo traías con un propósito. Si tú dices, yo de corazón quiero dar el diezmo, ¿esa es tu propuesta? Adelante. Si tú dices, mi propuesta es dar 20%, ahí cambia la cosa. Si tú dices, mi propuesta es dar el 90%, ahí cambia la cosa. Esa es tu propuesta. Entonces vas con tu pastor o con tu líder y le dices, mi propuesta es que yo cada mes le voy a dar esto para el reino de Dios con el propósito de que se bendiga al ministerio de alabanza, o con el propósito de que se le bendiga su casa y tenga para la renta, o con el propósito de Esa es tu propuesta y tu propósito. Así es, así funciona. Sencillo. Doy estos 5,000 pesos al mes para que se pague la renta del local. Cuesta más, pero esto es lo que yo me propongo dar. Y si fueres bendecido más un mes, pues das más e inclusive puedes cambiar tu propuesta y mejorarla. O puedes hacer una propuesta con fe y decirle, Dios, no me sobran 10, pero voy a proponerme darte 10. Ayúdame. Y que Dios te diga no, pues sigues dando los 5 que propusiste. Que Dios te diga sí, tu fe funcionó y te llegan los 10, aquí están. Me propuse 10, ahí están 10. Esa sí es fe, porque es fe en acción. No es fe en el, creo que Dios me debe dar 1,000,000 de pesos. Amén, 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 amén. Dios me da 1,000,000 de pesos. No, esa no es fe. Esa es estupidez. Perdónenme, pero es una tontería. Fe es ponerla en acción y decir, yo me propongo y quiero ver la mano de Dios. No la vi, entonces mi propuesta estuvo quizá en mi carne, en mis buenas intenciones. Hay que poner a trabajar la fe. Y finalmente, si tú dices, sabes que yo tengo de más, quiero bendecir, que el propósito sea generar oportunidades para tus hermanos que no tienen oportunidades. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Quiero agradecerles mucho por acompañarme en esta noche. Tengo el piano, pero no sé si ustedes quieren por lo menos un momento a adorar conmigo. ¿Cómo ven? ¿Agarramos el piano un momentito y le damos una vuelta o no? Como ustedes me digan. Igual y se salen porque a la gente no le gusta el piano, pero sí me gusta, a mí sí me gusta adorar un momento. Un abrazo, les amo, de gracia recibimos, de gracia damos. Hoy el tema fue el diezmo y la ofrenda. Espero que haya sido muy claro y cuídense mucho. Nos vemos. Les amo. En el nombre del Señor, cuídense. Nos vemos, chicos. Bendiciones. Nos vemos.